En el vídeo de hoy quiero hablarte de los que son, bajo mi criterio, los límites del pensamiento lógico o racionalista. Este pensamiento que utilizamos para entender absolutamente todo nuestro entorno y que de alguna forma también nos lleva a preguntarnos acerca de la vida, de la existencia. Quiero hacerlo a partir de un cuento que he encontrado en este libro, El Sendero del Tao, de Osho. Un cuento que me parece muy simpático por el contenido del mismo, pero también por la verdad que contiene. En el cuento se nos relata la situación de un vendedor que llega a un hotel y le pregunta al recepcionista acerca de una habitación libre. El recepcionista le dice que no les queda absolutamente nada y el vendedor le dice que está completamente desesperado, que lleva todo el día buscando una habitación, que parece que la ciudad está completa y que le da igual que le dé un rincón en cualquier sitio, que él lo único que necesita es un lugar para pasar la noche. El recepcionista vuelve a chequear y se da cuenta de que tienen una habitación libre, pero le dice que no se la puede dar. No se la puede dar porque la habitación se encuentra encima de la habitación en la cual actualmente hay un político, un diplomático importante que es muy quisquilloso con los ruidos y que ya ha generado problemas en el hotel previamente por esta cuestión. Por lo tanto, no puede darle la habitación de arriba porque va a ser inevitable que entren en algún tipo de conflicto. El vendedor se pone de rodillas y le dice que por favor, que no se preocupe, que él va a estar todo el día en la calle vendiendo y que solo necesita por la noche un sitio donde dormir, que va a llegar directamente a la cama y que no va a hacer ningún ruido. Y ante la desesperación del vendedor, el recepcionista accede y le da la habitación. El vendedor cumple con su palabra, se pasa todo el día vendiendo en la calle y cuando llega la noche entra silenciosamente en la habitación, se sienta en la cama y sin darse cuenta, cuando se está quitando el zapato, lo deja caer al suelo y hace ruido. Se quita el segundo zapato de una forma completamente silenciosa y lo deja en el suelo suavemente y se echa a dormir. Y cuando está durmiendo, a las 2 horas, escucha en la puerta porrazo a alguien que está llamando de una forma contundente, abre y se encuentra con este diplomático, este político importante. El vendedor le dice, he hecho algún tipo de ruido durmiendo, ha sido sin darme cuenta, lo siento mucho. Y este político le espeta, ¿qué ha pasado con el segundo zapato? Hace 2 horas que escuché caer el primer zapato al suelo y me estoy volviendo loco, es que no puedo dormir, estoy esperando que llegue el segundo zapato. Fíjate que es que realmente es como muy cómica la situación, pero nosotros funcionamos de esa forma también. Este cuento lo podríamos relacionar con el vídeo que subí acerca de los 4 acuerdos, te dejo por aquí el enlace. Uno de los 4 acuerdos era no hagas suposiciones y fíjate que es precisamente lo que hacemos constantemente, ¿no? Este político escucha el primer zapato caer y hace la suposición de que inevitablemente va a caer el segundo zapato y eso le impide dormir porque está esperando, como digo, que ese segundo zapato caiga. Y yo creo que así nos comportamos nosotros constantemente. De hecho, constantemente nos pasa de tener esa sensación de que ese segundo zapato va a caer en algún momento y al final no cae, ¿no? Tenemos esos pensamientos negativos acerca de algo que va a pasar en el futuro y creo que en el 99% de los casos al final no ocurre nada, ¿no? De todas formas, no quiero hablarte en este vídeo acerca de no hacer suposiciones, simplemente quería conectarlo un poco con este cuento, ¿no? Me parecía interesante hacerlo. En este vídeo, como te decía al principio, quiero hablarte de los límites del pensamiento. Y en este sentido, fíjate que nuestra mente funciona como hemos visto en el cuento. Nuestra mente es incapaz de dejar un asunto inconcluso. Este político, mientras está durmiendo, cuando escucha caer el primer zapato, su mente tiene la necesidad de que, por un razonamiento lógico, no solamente va a haber un zapato, sino que suelen haber dos, ¿no? Por lo tanto, él va a estar esperando que caiga ese segundo zapato y él necesita que ese asunto tenga su fin para descansar. Nuestra mente es que funciona de esa forma. Cuando nosotros tenemos muchos proyectos abiertos, cuando tenemos muchos asuntos pendientes, cuando tenemos muchas citas, etcétera, nuestra mente está enfocando, está dedicando atención y energía a todas esas cosas. De hecho, en estas circunstancias se recomienda utilizar recursos como el hacer listas, el apuntar en un calendario las citas, etcétera, para de alguna forma descargar a la mente de esa atención, porque la mente, cuando lo tiene sobre un papel, también tiene la sensación de que está controlado, así que de alguna forma deja de preocuparse de eso. Pero fíjate que esta necesidad por concluir, yo creo que incluso la vemos cuando estamos consumiendo algún libro que llevamos mucho tiempo leyendo o una serie de televisión que tiene muchas temporadas y con la cual estamos muy comprometidos emocionalmente. Como digo, la mente está poniendo atención en esas cosas
Y cuando termina la serie o cuando termina el libro, quizás tú estás encantado y no quieres que se acabe, te encanta ver la serie o te encanta leer el libro, pero hay una parte tuya que de alguna forma se alegra de que eso tenga un fin. Es tu mente básicamente que está diciendo, por fin puedo cerrar esto y no tengo que dedicar más energía a estar pendiente de esta cosa en concreto. Hay un recurso, a mí me pasa mucho, ¿no? Los días que tengo que hacer muchas cosas al día siguiente, cuando voy a dormir y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer al día siguiente, no consigo descansar, porque estoy pensando, como digo, en todos esos asuntos pendientes que tengo. Un recurso súper interesante es simplemente levantarte y hacer una lista exhaustiva de todo lo que tienes que hacer al día siguiente. De esa forma libera la mente y consigues dormir. O lo que es mejor, consigues no soñar con todas esas cosas que tienes que hacer al día siguiente, con lo cual al final ni descansas ni nada, ¿no? Pero la cuestión es esa, que de alguna forma nuestra mente necesita concluir los asuntos pendientes. Una forma de hacerlo, como digo, es utilizando listas, calendarios, aplicaciones de este tipo, etcétera. Pero tampoco vengo en este vídeo a hablaros de estos recursos. Lo que quería es destacar esa idea de que la mente necesita concluir las cosas. ¿Por qué? Porque necesita tener una sensación de que controla su entorno. Al final, esta sensación de control que necesita la mente es básicamente una cuestión de salvaguardar nuestra integridad, ¿no? De asegurar nuestra supervivencia. La mente piensa que cuando controla las cosas de alguna forma puede anticiparse a aquello que va a suceder y, como digo, tiene la capacidad de responder ante ello y de asegurar que nuestra supervivencia se siga dando, ¿no? De hecho, para asegurar esto, lo que hace básicamente es buscar constantemente el saber, el conocimiento, porque cuando nosotros conocemos algo también tenemos la sensación de que lo controlamos. Si nosotros conocemos a una persona sabemos cómo va a comportarse en un momento concreto. De alguna forma es más difícil que nos pille de improviso y que genere una situación que pueda ser conflictiva para nuestra supervivencia o para nuestros intereses del momento. Es decir, que la mente va a buscar también ese conocimiento, ese conocer las cosas, ese entender el porqué de las cosas. Y aquí es donde entra el pensamiento lógico y racionalista que de alguna forma nos hace preocuparnos por el mundo, buscar respuestas constantemente y entender también de alguna forma el mundo que nos rodea. Lo que hay que entender es que este pensamiento lógico nos lleva a ir contestando, como digo, por qué, a ir entendiendo el porqué de las cosas. El problema que yo veo aquí es que detrás de un porqué siempre hay otro porqué. Es decir, cuando nosotros investigamos, queremos saber, conocer el porqué de un efecto, es decir, queremos conocer su causa, cuando investigamos dicha causa nos damos cuenta de que también es el efecto de otra causa anterior. Es decir, que al final hay como una cadena interminable de causas y efectos y tenemos que ir tirando de esa cadena con la sensación de que en algún momento llegaremos a conocer el porqué de todas las cosas, ¿no? Yo creo que no es así, yo creo que es imposible conocer el porqué de todo, lo cual no quita que en ese proceso aprendamos muchas cosas. De hecho, yo creo que gracias al pensamiento lógico y racionalista pues hemos desarrollado muchas cosas que aseguran nuestra comodidad y nuestro bienestar constantemente, ¿no? O sea que tampoco vengo a discutir eso. Lo que vengo a discutir son precisamente los límites de ese pensamiento lógico. Y creo que los límites están precisamente cuando nosotros tratamos de entender la vida, cuando tratamos de entender nuestra existencia, de conocer el porqué de nuestra existencia a través de ese pensamiento lógico. Porque, como digo, incluso es cierto que el pensamiento lógico nos ha llevado a conocer cosas bastante interesantes, como puede ser el origen del universo, ¿no? A día de hoy pues, tenemos esta teoría acerca del Big Bang que de alguna forma explica el origen del universo, pero incluso nosotros podemos ir más allá y preguntar, bueno, ¿y qué había antes del Big Bang? ¿Y por qué se desencadena el Big Bang, ¿no? Como digo, sigue habiendo preguntas al respecto. Si nos preguntamos acerca de por qué existimos, por qué estamos aquí, creo que de alguna forma es muy probable que hayáis hecho este tipo de preguntas y entra como una especie de angustia existencial de decir, no entiendo, no puedo responder este tipo de cuestiones, ¿no? Hay como un límite en el cual yo creo que nuestra mente se queda como un poco corta a la hora de como digo, responder a estas preguntas tan profundas. Y es que quizás la vida no hay que entenderla desde el pensamiento lógico, quizás simplemente tenemos que dedicarnos a vivirla. De hecho, se me ocurría el ejemplo, ¿no? de
de una persona que está en un laboratorio constantemente investigando acerca del agua, por ejemplo, ¿no? Investigando acerca de la composición del agua para entender exactamente, como digo, qué es lo que lo compone, cómo se comporta el agua en diferentes contextos, cuándo se evapora. Es decir, una persona que desde esa perspectiva lógica y racional hace estudios súper exhaustivos y comprende el agua de una forma muy profunda. Y si comparamos a esa persona con, por ejemplo, un niño completamente ignorante acerca de la naturaleza del agua, pero que disfruta del agua, que se está bañando en una piscina, en un río, son como dos perspectivas diferentes de un mismo fenómeno. Es decir, la persona que trata a través de ese pensamiento lógico de entender ese fenómeno, y la otra persona que simplemente se dedica a disfrutarlo, a fundirse con ese fenómeno. Y aquí está la clave. Yo creo que, como decía, el pensamiento lógico es súper importante y nos ha dado muchas cosas, pero tiene sus límites, y si nos perdemos en ello podemos acercarnos a esa figura de esta persona que está en el laboratorio, que al final no tiene la capacidad de disfrutar del agua porque dedica todo su tiempo a entenderla y no dedica tiempo a experimentarla. En cambio, este niño sí que disfruta el agua, que al final yo creo que la existencia del agua está precisamente para eso, para disfrutarla, ¿no? Y este símil del agua lo podemos aplicar a la vida. Si estamos constantemente preguntándonos acerca de la vida pasa y no nos damos cuenta y no podemos disfrutarla. De hecho, fijaos que la ciencia de alguna forma en este sentido también se parece un poco a la religión, por ejemplo. La religión promete acerca del futuro y nos dice que en el futuro vamos a estar mejor, cuando muramos vamos a estar cerca de Dios, etcétera. Todo este tipo de promesas que, como digo, nos llevan a orientarnos hacia el futuro. La ciencia también hace eso de alguna forma, nos promete, nos dice, en este momento no entendemos lo que es la vida, pero más adelante, cuando tengamos un mayor desarrollo tecnológico, cuando tengamos nuevas prestaciones, nuevas teorías, vamos a conocer lo que es la vida, es decir, nos orientamos también hacia el futuro. Y eso nos hace perder este momento presente, ¿no? Nos hace, como digo, estar completamente inmersos en ese laboratorio, perdiéndonos la experiencia real que sería estar bañándonos en el río o en la piscina. De hecho, yo me pregunto si realmente entender la vida, entender la existencia, acercarnos a la verdad, es algo tan complejo que requiere de milenios de desarrollo tecnológico, de sociedades que se van generando una a otra para ir buscando respuestas poco a poco y que esas respuestas nos lleven a un contexto más global de entendimiento acerca de la verdad, de la vida. Me parece como un proceso excesivamente complicado. Yo creo que la verdad es mucho más simple. Por eso creo que la vida al final simplemente hay que experimentarla. Hay que ubicarse en el momento presente, vivir de una forma consciente, activa este momento presente y no estar pensando en el futuro o no estar tratando de entender el momento presente, porque en esa necesidad de entendimiento este momento presente pasa y lo pierdes. Como decía, es muy interesante, ¿no?, ese estudio también de la realidad desde la perspectiva del pensamiento lógico, pero a mi juicio yo creo que nos hace también perder la capacidad de disfrutar de la vida y de experimentarla. Y yo creo que al final la vida está para eso, para experimentarla, simplemente para vivirla de una forma consciente, como digo, momento a momento, ¿no?, estando presente en la actualidad. Espero que te haya gustado el vídeo, compártelo si crees que le puede ayudar a alguna persona, déjame un comentario al respecto, suscríbete, dale a like, haz lo que te apetezca. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo.